Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Esta vez, en nuestro largo camino del misterio, vamos a mirar en nuestro pasado, y concretamente en la cultura india, ya que esta cultura sencillamente encierra unos grandes secretos. Veréis, los textos más antiguos de la India dejaron plasmadas las apariciones de unos extraños artefactos en el cielo. Unos objetos que generaban caos y destrucción en muchas ocasiones, como si se tratara de una cruenta guerra aérea. Estos extraños objetos fueron llamados por los hinduistas vímadas, de los cuales fueron venerados como auténticos dioses. Estaríamos hablando de algo parecido como los ovnis de la actualidad, pero sencillamente, en una época de la cual no existía la palabra ovni, ellos lo tildaron con la palabra vímadas. Vamos a centrarnos en las descripciones porque son muy curiosas. Veréis, las descripciones de estos objetos se encuentran en textos del siglo III a.C., como el Mahabharata o el Ramayana, aunque también son descritos en el siglo XI después de Cristo. Pero sencillamente las descripciones más impactantes y extrañas se encuentran en el libro hinduista más antiguo de todos los tiempos, el Rig Veda, datado hace más de 2000 años antes de Cristo. Imaginar situados en el tiempo del cual estamos hablando, 2000 años antes de Cristo. En ese viejo texto, en el Rig Veda, se narran dos posturas bien diferenciadas, las descriptivas y las alegóricas, pero nos vamos a centrar en las descriptivas por ahora, ya que nos habla de una visión un poco más realista sobre unos aparatos gigantes en forma de campana que descendían de otros planetas y lo hacían para llegar al nuestro. Estos objetos, estas campanas de formas extrañas, utilizaban truenos para atacar a otras campanas. Es decir, extraños artefactos que bajaban de otros planetas disparaban truenos o una especie de rayo que, por así decirlo, servían para derribar a otros. Voy a leeros un texto original del libro Rig Veda. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua. Podía volar tan alto y veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducir en la oscuridad. ¿Es posible que hace 2000 años antes de Cristo ya hablaran de pilotos y de maquinarias aéreas que se disparaban entre sí? Yo creo que lo que vieron estas personas para la época encierra un gran misterio que ha sido ignorado por la ciencia, por aquellas entidades de las cuales siempre hablamos. Si nos centramos en las descripciones un poco más, encontraremos cosas asombrosas. El libro nos habla de motores, sistemas de propulsión, empleados por máquinas aéreas que eran imposibles para la época. Nos habla de velocidades imposibles, de sistemas de armas basados en láser. En total, cientos y cientos de páginas, de más de 20 obras, de 20 libros, hindúes muy antiguos que relatan poco a poco y fraccionado en el tiempo cómo eran construidas las misteriosas naves, también cómo funcionaban y cómo debían ser manejadas para desempeñar muchas de las tareas que éstas hacían. Porque los vímadas estaban condicionados por si la época era tiempos de paz o tiempos de guerra, como ya hemos visto antes. Ovnis o vímadas capaces de generar guerras, esto es muy extraño. De acuerdo a los viejos textos, según la estructura y funciones de los vímadas, podríamos aprender un poquito más de estos objetos. Veréis, se narran 4 tipos principales de vímadas: Rukma, Tripura, Sakuna y Sundada, y entre ellos se subdividen en 113 clases. De acuerdo a lo descrito, algunas parecen ser sencillos bólidos y otras parecen tronos voladores unipersonales. Sencillamente creo que culturas tan antiguas, hace 2000 años antes de Cristo,
no podrían describir o inventarse estas cosas. Es decir, ellos deberían anotar lo que están viendo con sus propios ojos. Porque lo que está claro es que aquí estamos viendo tecnología. Si hacemos referencia al simbolismo y visiones alegóricas, que sería la otra parte de los textos, los antiguos hindúes creían que los vímaras eran dioses que bajaban en carros luminosos desde el cielo, y que en tiempos de paz ayudaban a la gente para desplazarse, es decir, convivían con ellos como si fuera algo normal y muy frecuente. ¿Estaríamos hablando de ovnis que actuaban como taxis para aquella sociedad? Pero todo esto parece bastante asombroso, parece imposible, porque lo es. Me gustaría que todo lo que he dicho lo recapituláramos. Vamos a reflexionar. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos textos muy antiguos, de hace más de 2000 años antes de Cristo, de los cuales se recogen en 30 libros cómo unos extraños artefactos eran pilotados por dioses que visitaban nuestro planeta y que además también tenemos descripciones muy antiguas y muy perfectas sobre maquinarias voladoras. Y el tercer factor que tenemos es una guerra de estas máquinas. ¿Cómo es posible que tuvieran este conocimiento? Pues la respuesta podríamos acercarnos a ella si nos referimos al investigador Brad Steiger, un investigador que se dedicó muchos años a investigar el misterio de los vímaras, y lo que descubrió fue que no solo habían vímaras en el espacio aéreo de la India en tiempos remotos, sino que también hubo explosiones nucleares que terminaron por matar a muchísima gente y casi exterminar a la raza humana. Y según nos comenta el señor Brad Steiger, esto pasó hace 5000 años antes de Cristo, borrando a muchos habitantes de la Tierra. También nos comenta cómo dejó pocas ciudades esta guerra antigua nuclear, ya que, por ejemplo, Mohenjo-Daro, en el valle del río Indio, quedó totalmente intacta, aunque se dice que fue cristalizada por armas extrañas. La respuesta sería mirar si de verdad esta ciudad está cristalizada. Lo cierto es que estamos hablando de guerra antigua. Existen trozos de maquinarias de hace más de 20.000 años o por cerca de ese periodo que hayan quedado y que hayamos podido encontrar los arqueólogos. Pues a muchos os estará resonando la palabra OPART, objetos fuera del tiempo, ya que no pueden ser explicados por la época de la cual fueron encontrados. Los OPARTs pueden explicar perfectamente cómo existió tecnología muy avanzada hace tanto tiempo. Pero bueno, lo más curioso de esto es que también existen referencias sobre epopeyas bélicas que relatan en los textos antiguos hinduistas, hasta el periodo que conocemos, algo llamado el Imperio Rama, ya que este imperio en estos textos se dice que vivió hace 26.000 años antes de Cristo. Ya estamos hablando de periodos desorbitados de tiempo y que encajaría con los pequeños objetos, los OPARTs, de los cuales os hemos hablado. Es muy difícil que civilizaciones tan antiguas se inventen estas historias, ya que presentan conocimientos técnicos, militares y tecnologías muy avanzadas. Para ellos eran dioses, pero para nosotros, ¿qué es? Es otra cosa, obviamente. ¿Estamos seguros de ello? Para estar seguros, deberíamos hacer una reflexión mucho más larga en el tiempo. Es decir, ¿solo los indios han podido ver objetos extraños en la antigüedad? La respuesta está clara. No han sido solamente los indios, ya que podríamos hablar sobre la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, que refería a dioses que bajaban en carros de fuego y que se coincide con estas historias hinduistas, ya que se data en 5000 años antes de Cristo.
También podríamos referirnos a un libro muy misterioso del cual solo se ha podido descifrar el 1% del contenido de dicho libro, el Kanchur, un libro milenario tibetano que hace menciones a naves como burbujas de las cuales orbitaban el espacio aéreo y eran capaces de transportar gente a grandes velocidades. También podríamos hablar de pequeñas historias a lo largo del tiempo y en muchas culturas, como por ejemplo la China. El príncipe Guanghu, en el siglo XV a.C., se elevó a los cielos mediante una máquina con 47 propulsores. En definitiva, los vímaras fueron lo que hoy son los ovnis, objetos avanzados tripulados por extraterrestres, o a lo mejor podríamos decir que por humanoides de la cual no se sabe su procedencia. A lo largo de la historia han ayudado a la humanidad, eso está claro, porque podríamos hacer una analogía sobre las pirámides de Egipto, o construcciones misteriosas, o sobre todo todas las construcciones que han sido imposibles de explicar, ya sea la ciudad de Pumapunku, las esfinges de la isla de Pascua, las pirámides como bien he dicho. Lo extraño de los vímaras y de la historia de los vímaras ha sido la guerra. Nunca hemos visto una referencia con guerra entre ovnis. Hasta aquí acaba este videoprograma. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.